Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, bienvenidos a esta sección Un Solo Evangelio. Vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 26 de febrero. Y está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Mas él respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos sus reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto». El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu que había recibido en el bautismo lo lleva no a un lugar privilegiado, sino al desierto montañoso que se halla junto al Jordán. En el desierto se encontró Adán después del pecado e Israel después de la salida de Egipto. Es el lugar invisible de la prueba y de la caída. Allí Dios nos reeduca en la escucha para volvernos a conducirnos a la tierra. El Hijo, después del bautismo, es conducido al desierto para encontrarse con los hermanos desobedientes e injustos que en él se han perdido. Para ser tentado, el Espíritu no hace evitar, sino afrontar la prueba. Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Después de que se ha tomado la opción acertada, hay dificultad en llevarla adelante. Las tentaciones no existen hasta cuando se comete el mal. Vienen cuando uno se rebela contra este y con una violencia proporcional al empeño. Fue fácil para el Señor liberar a Israel de Egipto y de las manos del faraón. Le será más difícil liberarlo del Egipto y del faraón, que es él mismo. No le serán suficientes 40 años de trabajo paciente. El enemigo se lo encuentra cara a cara en el desierto, en la soledad cuando uno se opone a él. Mientras uno está con otros, siempre se puede pensar que el infierno sea el otro. Cuando uno está a solas, ve al enemigo en sí mismo. En griego tentar, peirazo, viene de peiro, de donde viene punta, que significa atravesar, pasar más allá. Así se hace la experiencia y uno se vuelve perito o experto, a no ser que uno perezca. Siempre existe el peligro de una aporia que impide el paso. Todas estas palabras tienen la misma raíz griega que es en común a aperizo. Las tentaciones se llaman también paideia. Educación es el adiestramiento a la vida filial, la purificación de la fe, la prueba de que somos hijos y no bastardos.
Por eso las tribulaciones, en lugar de abatirnos, nos producen alegría. Pablo se gloría en ellas, sabiendo que producen la esperanza contra toda esperanza, la única que no defrauda. Nosotros pensamos que si no existiera todo iría mejor, pero es un engaño. No son sino la oposición del mal al cual nos oponemos por el diablo. Diablo en griego significa divisor. Es aquel que nos separa de Dios y nos deja solos. Se le llama también tentador. Trata de hacernos caer. Se le llama también Satanás, el acusador. Cuando hemos caído, nos acusa implacablemente para clavarnos en nuestras culpas. Y después de haber ayunado, considerar el alimento como vida es causa de volumia en el caso de que se coma y de anorexia en el caso que se rehúse comer. Por este ayuno el delirio de omnipotencia, voluntad de control sobre la vida. En cambio el de Jesús es reconocimiento de que la vida es un don y no viene del alimento sino del Padre. El ayuno se asocia a la oración y al estudio de la Torá, precisamente porque la vida es la comunión con Dios y con su palabra. El ayuno religioso es siempre simbólico, no es dieta ni control sobre el alimento, sino señal de que se reconoce a Dios como vida y todo alimento como un don suyo. 40 días. Es un recuerdo de los 40 días de Moisés en el monte y de Elías en el camino hacia el monte Horeb. El número alude también a los años que pasó Israel en el desierto. Es toda una vida. Toda la vida es desierto, zona intermedia entre el ya y el todavía no. 40 noches. También en el Ramadán se ayuna de día, pero de noche se come. Sintió hambre, nos dice la palabra. El punto de ataque de la tentación es el hambre, la necesidad. Existen varias clases de hambres. De vida animal, garantizada por el alimento. De identidad personal, garantizada por Dios. Y de reconocimiento social, garantizada por los otros. Si eres hijo de Dios, la tentación viene cuando buscas el bien y en dos formas distintas, quitándote el deseo de buscarlo o como aquí, haciendo que lo busques de otro modo equivocado. La primera es propia del principiante que dice: el bien no es para mí, no soy capaz, es difícil, es cansón, es feo, es imposible. Sale contento quien lucha con valentía. La segunda es propia de los perfectos, que caen en ella con facilidad, tanto mayor cuanto mayor es la buena voluntad y acaso el discernimiento. Las tentaciones tienen siempre la apariencia del bien. Si eres hijo de Dios, es lo que Jesús ha venido a demostrar. El peor mal se comete con la mejor finalidad. Por eso los amigos de Dios perjudican su reino más que cualquier enemigo. A quien tiene buena voluntad, el enemigo agrega aún más, pero le quita la inteligencia evangélica, de tal modo que haga mucho causando grandes daños. En cambio, al que tenga discernimiento, el enemigo le infunde desconfianza, de tal modo que en lo posible no haga nada, quizá inoculando en los otros el mismo veneno. Los creyentes inteligentes caen en la segunda tentación, los de buena voluntad en la primera. Es cosa grave usar con un fin bueno lo que Jesús rehusó como un mal. ¿Qué hombre de iglesia, si tuviera los medios, no haría lo que Satanás propone?
Jesús fue incomprendido y abandonado por los judíos y por los romanos, por amigos y enemigos, pasados y presentes. Así será también en el futuro, solo porque tuvo la fuerza de desilusionar nuestras expectativas de salvación al declararlas satánicas. Piedras, panes. Es la tentación del mesianismo económico. Satisfacer la necesidad primera de todo animal, considerar el pan como absoluto y el resto a su servicio. Es lo que hacemos cuando colocamos lo económico como principio de organización de la vida personal y social. En esta perspectiva, la salvación es una salud y todo lo que la puede garantizar. Mi cuerpo es mi Dios, el resto está en función de Él. Los miedos, las luchas, las injusticias y las opresiones en el mundo nacen de esta absolutización del propio bienestar físico, sin saber que este no es el fin, sino un medio que tiene una finalidad y un final. La codicia de las riquezas, que deberían ser su garantía, es verdadera idolatría, raíz de todos los males. Está escrito: a la perspectiva obvia y natural del hombre, Jesús reconoce con la perspectiva de Dios. Está escrito: acudir a su palabra es la única posibilidad para superar la tentación. A menudo decimos: está bien, la palabra de Dios, pero seamos concretos, como si Dios y su palabra fueran piadosas ilusiones. No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda la primera tentación de Israel en el desierto, la necesidad de pan, a la cual Dios responde con el maná. Es también la primera tentación del hombre, que consiste en poner la falsa alternativa entre el pan y la palabra, materia y espíritu, hombre y Dios. Esto sucede cuando de la propia hambre se hace el absoluto. Lo absoluto no es la vida material, sino el modo como la vivió. Si escucho la palabra del Padre, vivo como hijo y como hermano, esto asegura ya ahora el pan cotidiano a todos y la vida eterna de la cual es signo. El ateísmo nace de la imagen de un Dios antagonista del hombre, de su libertad. Lamentablemente a menudo se presenta así, pero es necedad. Es como pensar la fuente en oposición con el grito que ofrece su agua sobre el alero del templo. Es la tentación central. Un mesianismo que responda a las expectativas religiosas, garantizando la posesión de Dios con señales visibles. La sed de los religiosos es un anhelo de seguridad que hace buscar las señales de la benevolencia de Dios, pero esta lleva al culto idolátrico de Dios y a la perversión de la fe. Se busca los dones en vez de buscar al que los da. Se pretende ser escuchados por Él en lugar de escucharlo. Se quiere que Él haga lo que nos agrada a nosotros en lugar de que hagamos nosotros lo que le agrada a Él. Por este camino nunca llegaremos al Señor. Nunca conocerán el amor de sus padres, quien busca siempre las confirmaciones de ese amor. A lo sumo llegará a sacrificarse Él mismo por ello como confirmación del suyo. Superada la primera tentación, cuando reconozco que el pan viene de Dios, viene la segunda. Trato de que Él me ofrezca garantías para tener todos los panes. Eso es no saber que el pan es su mismo amor gratuito. Está escrito: Jesús manifestó confianza en el Padre y en su palabra. Ahora el diablo, haciéndose el teólogo sutil, cita a propósito el Salmo 91. Jesús se fía realmente en la palabra del Padre y esta merece confianza. Entonces, que se arroje desde el alero. El Padre ha prometido su asistencia y así todos sabrán que Él es el Hijo que se fía del Padre. Si no lo hace, es porque no confía en Él y entonces no es su Hijo. ¿Qué persona religiosa no lo haría?
si estuviera segura de que lo va a lograr. ¿Dónde está el engaño? También está escrito: no se puede aislar un aspecto de la palabra separándolo de otro. Es una herejía con la cual elijo yo lo que Dios debería hacer para provecho mío, olvidando que la fe es otra cosa. Es ante todo escucharlo y amarlo a Él en sí mismo, no por lo que me da a mí. Los dones son señal de su amor. Pretenderlos significa no creer en su amor. A quien los pretende no se le dan. Quien ama no los exige y los descubre en abundancia. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús responde recordando el episodio de Masá, la tentación del agua, en Éxodo 17. Es la caída en la desconfianza. Quien no tiene confianza tiene un hambre insaciable de confirmaciones. La vida religiosa es a veces pretensión y espera de aprobación de parte de Dios. Le decimos siempre: escúchanos, Señor, en lugar de pedirle: haz que te escuchemos, Señor. Implícitamente pensamos que Él no nos ama y no quiere nuestro bien. Por todos los medios tratamos de conquistarlo, de doblegarlo a nuestros deseos, de comprarlo. Pobre Dios, que es amor. Este es el pecado más grave contra Él y es cosa dura a sus oídos. A Dios no hay que tentarlo. No está obligado a escucharnos. Desde siempre nos escucha, sino que debe ser escuchado por nosotros. Su palabra se nos da para que nosotros y no Él obedezcamos a ella. Todos los reinos del mundo y su gloria. El Mesías debe dominar de mar a mar. Él se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, pero todos los reinos y los reyes de este mundo son la inversión grotesca de Dios y de su reino. Quitan la libertad en lugar de darla. Buscan el dominio en lugar del servicio. Hinchan y llenan de vanagloria en lugar de reflejar la gloria. Todo esto te lo daré si postrándote me adoras. El poder se le concede a quien adora a Satanás, a quien lo considera como valor absoluto. Quisiéramos que el Mesías fuera un Dios que garantice el poder del hombre sobre el hombre. Pero Dios no confirma nuestro mal, prefiere librarnos de él. El poder es el verdadero ídolo. La alternativa única de Dios es el Dios de este mundo. Jesús será rey, pero en la cruz. Allí se revelará como libertad absoluta, colocando su vida al servicio de todos sin dominar a ninguno. Apártate, Satanás. Pedro será llamado Satanás porque espera un Mesías de este tipo y no el crucificado. ¿Cuántos Cristos satánicos responden a nuestros delirios de poder? La cruz es la distancia infinita que Dios ha colocado entre Él mismo y cualquier imagen religiosa que nos formemos de Él. El poder de Satanás sobre el mundo será siempre más fuerte. Cristo lo vencerá en la cruz. La misma iglesia, su esposa, lo vencerá cuando esté dispuesta a compartir la suerte de su esposo. Al Señor tu Dios adorarás. Jesús responde con el Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, donde se recuerda el becerro de oro. Aquí está la verdadera alternativa entre lo que es y lo que aparece, pero no es. El ídolo grande, fascinante y tremendo, todo de oro, pero con los pies de arcilla, es barrido y eliminado por la piedrecita de la debilidad de Dios. El diablo lo dejó. Esta victoria de Jesús es definitiva, anticipo de la nuestra. Todos, así como hemos caído en la derrota de Adán, somos vencedores en su triunfo. Se acercaron unos ángeles y le servían.
Los ángeles están al servicio de Dios. Ahora lo están también al servicio del Hijo del Hombre. Su obediencia como hijo lo restituye a su condición divina. Marcos habla también de fieras. Son bestias salvajes. El hambre, las necesidades, los impulsos. Si lo aceptamos de una manera filial, también con ellas podemos convivir en una paz paradisiaca. Están a nuestro servicio como mensajeros de Dios. La creación vuelve a su pureza originaria antes de la caída. Sin en cambio lo aceptamos según las sugerencias de Satanás, entonces se convierten en la gran bestia, su emisario, que quiere devorarnos. La misma realidad limita y tiene límite. Puede ser lugar de paz y de servicio divino si se vive filialmente. Y es de guerra y muerte si se vive de otro modo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.